Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Nos dice allí la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este libro de la revelación de Jesucristo nos ha llevado a través de los siglos al desarrollo y a la historia del mundo y de la Iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Hemos asistido en las diferentes secciones que nos ha venido presentando el libro, hasta llegar en muchas de ellas al juicio final. Hemos podido comprobar cómo la vida en este mundo está llena de tensiones, de luchas, de peligros, de oposición, de engaño, de mentira, de dolor y de muerte. Esto es el panorama al que nos expone todo lo que hemos ido tratando hasta ahora. Esta es la situación que encontramos en un mundo de pecado. Pero luego Dios nos abre, en estos dos capítulos finales, las ventanas de la gloria futura, para que veamos el punto final en la historia de la redención, la consumación de todas las cosas. ¿Qué es lo que nos espera después del día del juicio final? Este pasaje de Apocalipsis 21 forma una unidad hasta el versículo 5 del capítulo 22, donde se nos va a detallar la herencia de los santos de Dios. En nuestro texto se nos presenta a grandes rasgos el entorno del cielo, los habitantes del cielo, las condiciones de esa herencia de los santos que tomarán posesión de lo que es suyo, de su herencia, en el reino de los cielos. Y luego en el resto de esta sección nos vamos a encontrar que se desarrolla más en detalle todo lo que tiene que ver con la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la iglesia de Dios y todo lo que esto conlleva. Pero nuestro pasaje concretamente resalta dos grandes partes. Hasta el versículo 4 se nos habla de una nueva creación, vi cielos nuevos y tierra nueva, y a partir del versículo 5 y hasta el 8 se nos habla de la redención llevada a cabo por Cristo y todo lo que esto supone para nosotros como pueblo de Dios. Vamos a introducirnos en lo que el apóstol Juan está describiéndonos respecto al cielo. La mayoría de la gente con la que podemos conversar y con quienes convivimos, casi todos creen en el cielo. Es algo que Dios puso en el corazón del hombre desde la creación. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, por lo tanto hay una necesidad de algo más tiene que haber después de la muerte. Mucha de la gente con la que convivimos dicen creer en la existencia de realidades espirituales. Pero esa fe que profesan tener en esa existencia de realidades espirituales no tiene ningún impacto en sus vidas a tenor de lo que vemos. Es decir, viven como si fueran ajenos por completo a esas realidades espirituales que aparecen delante de nosotros. Dicen creer en la eternidad, pero solo piensan en el presente, en lo material, porque su Dios está en este mundo y por lo tanto se aferran a este mundo con todas sus fuerzas. Incluso muchos de los que se llaman cristianos creen que van al cielo, y no es así.
Dice el Señor en Mateo 7:21, un texto sumamente conocido por todos nosotros: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos creen en el cielo. Ahora, una cosa es creer en el cielo y otra cosa es obedecerse y someterse a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso no. La palabra de Dios no nos vale. Por eso las iglesias están como están, haciendo lo que es la moda del mundo que nos envuelve, y hace 5 siglos la iglesia estaba como estaba, siguiendo la moda del mundo que la envolvía. Lo importante entonces es la moda del mundo, no es lo que dice la palabra de Dios. Pero el Señor aquí es bastante específico y contundente y claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos viven como quieren, siguen el deseo de su corazón, siguen sus intereses personales, siguen sin ser útiles a nadie, nada más que a ellos mismos, y creen que van al cielo. La triste noticia es que se darán cuenta de su fatal error cuando no haya posibilidad ninguna de arreglar su destino. Demasiado tarde. Por alguna razón nuestro Señor hizo mención con estas palabras a ese tipo de personas que aparentemente eran muy religiosos. Pero hermanos, al cielo no van los religiosos. No, al cielo no van los religiosos. El mismo Señor dice que al cielo solo van aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, es importante que nos expongamos a las Escrituras para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, que actuemos en consecuencia. Es importante y vital conocer a Dios si no queremos que cuando estemos en el reino de los cielos se nos diga que no podemos entrar porque, a pesar de que hemos dicho muchas veces Señor, Señor, resulta que no hemos hecho la voluntad de Dios que está en los cielos. Aunque Dios esté cumpliendo sus promesas a través de la Iglesia y está llevando a cabo su obra de redención a través de la Iglesia, es decir, nos está utilizando a nosotros como Iglesia para expandir el Evangelio de su gracia. Aunque Dios esté cumpliendo sus promesas a través de la Iglesia, esto no nos exime para vivir de acuerdo o aparte de las normas dadas por Dios. Cuando el pueblo de Dios no vive de acuerdo con las enseñanzas que ha recibido, cuando incurre en pecado y cuando vive según sus propios criterios, no puede esperar ninguna bendición. Solamente puede esperar el fracaso. Solo puede esperar el fracaso. Pero en general lo que vemos es que la gente tiene una idea distorsionada por completo de lo que es el cielo. Hay una gran cantidad de libros que hablan de la vida futura, la vida con los ángeles, libros de ángeles fascinantes para Hollywood, pero en su mayor parte son enseñanzas herejes. Por lo tanto, la Escritura nos expone con precisión su enseñanza acerca de la doctrina del cielo. Tenemos bastantes razones para exponernos al estudio de este tema, bastantes razones. Una de ellas es que en nuestro texto del capítulo 21 de Apocalipsis, el cielo ocupa un lugar especial. Por lo que un estudio riguroso de las Escrituras, haciéndolo de forma sistemática, como lo solemos hacer, que cogemos un libro o un tema y lo desarrollamos, o exponemos todo el libro de una manera sistemática, nos lleva a tocar cada una de las doctrinas que Dios nos ha dejado para hacernos crecer en su conocimiento y, por lo tanto, para vivir de una manera más piadosa y diligente. Así que cuando estudiamos este libro de Apocalipsis vamos viendo distintas doctrinas que aparecen a lo largo de todo el libro, y ahora llegamos en el capítulo 21 a la doctrina del cielo. Por lo tanto, vamos a estudiar qué es el cielo. Otra razón importante para exponernos al estudio del cielo es que esta doctrina es un arma evangelística enormemente poderosa, porque el tema central del Evangelio es que Dios ha tenido misericordia del pecador y anuncia buenas nuevas de salvación para que el hombre pase la eternidad en un lugar increíble para la mente humana, cuyo acceso, a pesar de la caída y a pesar del pecado del hombre, ha sido abierto por la obra redentora que Cristo hizo en el Calvario. Impresionante. El cielo se nos ha abierto a través de Cristo. Otra razón por la que tenemos que estudiar esta doctrina es porque fortalece nuestra fe, nos ayuda en el proceso de santificación,
y hace alejar de nuestro corazón su amor al mundo y a los engaños con los que pretende atraparnos con todo el poder que le ha sido dado a este mundo. Por lo tanto, podemos contemplar nuestra vida a la luz de la eternidad, a la luz de la obra gloriosa del Dios Trino, que ha preparado para nosotros el cielo. Por lo tanto, esa es nuestra herencia, y tenemos que conocer cuál es la herencia que ha sido dada a los santos. Los creyentes que tienden a descuidar esta doctrina o que tienen una idea estratosférica de esta doctrina tienen un alto riesgo de debilitarse, porque su esperanza no está en el cielo, no está en la herencia de los santos, y por lo tanto quedan inclinados a la desesperanza y son fácilmente atraídos por la mundanalidad, porque no ven lo que con Cristo se nos ofrece en las Escrituras. Lo primero que debemos destacar para entender bien nuestro texto es un asunto previo que no podemos pasar por alto, y es que Dios creó el cielo no para nosotros, no, lo creó para su gloria. Y esto es importante que no lo olvidemos. El cielo fue creado para la gloria de Dios. Muchos creen que el cielo fue creado para ellos. Son bastante egoístas. El cielo fue creado para mí, ¿no? El cielo fue creado para la gloria de Dios. La segunda característica es que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros en los cielos. Pero eso es una consecuencia de lo que Dios hizo. Y es que el cielo fue creado para su gloria. Esta es la primera y especial característica. El cielo fue creado para la gloria de Dios. Vamos a ver tres aspectos de lo que Dios llevó a cabo en la historia de la redención, teniendo como telón de fondo el propósito del cielo. Vamos a ver en primer lugar cómo la gloria de Dios fue desplegada en la creación. Vamos a ver en segundo lugar cómo la gloria de Dios fue disminuida tras la caída del hombre. Y vamos a ver en tercer lugar cómo la gloria de Dios será restaurada cuando Cristo vuelva en su segunda venida y ponga cada cosa en su lugar. Comienzan las Sagradas Escrituras diciéndonos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta que nos hacemos es: ¿con qué propósito creó Dios los cielos y la tierra? Y esto es lo que hemos ya intentado responder antes, que Dios creó los cielos para su gloria. Así que la pregunta ¿con qué propósito creó Dios los cielos y la tierra? La respuesta de la Biblia es clara y contundente: para su gloria. Y esto mismo Dios hace también al llamar a su pueblo Israel. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 43, versículo 7, allí dice la Escritura: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue escogido para la gloria de Dios. Pero también Dios hizo esto con el pueblo de Israel espiritual. Nos vamos a Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Y allí está hablando Pablo y nos dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por lo tanto, la Iglesia también fue escogida para la gloria de Dios. Así que la pregunta de ¿por qué nos escogió Dios? La respuesta es inmediata: para alabanza de su gloria. No por lo que nosotros éramos, no por lo que nosotros podíamos aportarle a Dios, sino que nos escogió por su propia gloria, por lo que Él es. Por eso cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 11, versículo 36, nos da un importante detalle y nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: todo procede de Él, todo procede de Él. Toda la creación de seres visibles e invisibles, toda la creación procede de Él. Todo fue hecho por Él, seres visibles e invisibles. La inmensa creación, el inmenso universo, fue hecho por Él. Todo fue hecho para Él, no para nosotros, para Él. ¿Cuál es la conclusión? Es la que Pablo nos está diciendo: a Él sea la gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. De manera que el cielo existe para la gloria de Dios. Él lo creó para su gloria. Y para ir precisando el término cielo,
vamos a analizar este término que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se usa para referirse a tres entidades distintas. La primera es respecto a la atmósfera que nos rodea. Nosotros salimos a la calle, miramos hacia arriba y decimos el cielo. Es lo que aparece en Génesis 1:20. La atmósfera que envuelve la tierra y donde todas las aves se expanden y tienen sus movimientos. Dijo Dios, Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Por lo tanto, una acepción del término cielos es la atmósfera que nos envuelve, donde pueden las aves volar. Isaías 53:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, encontramos en los cielos, en nuestra atmósfera, las nubes que producen el agua que es tan necesaria para la vida del hombre. Mateo capítulo 6, versículo 26, está hablando el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Por lo tanto, esta es la primera acepción del cielo, nuestra atmósfera. Hay una segunda acepción de la palabra, y es el espacio sideral. En Génesis capítulo 1, versículo 14, nos encontramos a Dios diciendo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y serán por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Por lo tanto, una segunda acepción de la palabra es el espacio sideral, el universo. En el Salmo 19, versículo 1, nos dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, estamos hablando del universo. Esta es la segunda acepción de la palabra. Y la tercera, el cielo se refiere al lugar de la morada de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 15, nos dice allí el profeta: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Por lo tanto, Dios está en los cielos, en esa tercera acepción de la palabra. En Isaías capítulo 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Es el lugar donde está la gloriosa y la santa morada de Dios. Es lo que el Señor nos dice en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. El lugar donde Dios habita es el cielo de los cielos. El apóstol Pablo le llama el tercer cielo. Fui tomado y llevado al tercer cielo. Es la gloria de Dios. Y la palabra gloria y cielo a veces son intercambiables. El cielo donde habita Dios es la gloria, y la gloria donde Dios está es el cielo. Es allí donde van los creyentes cuando mueren. El Salmo 73, versículo 24, dice el salmista: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, nos dice allí el autor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo tanto, vemos cómo es intercambiable el lugar de la santa morada de Dios, el cielo, con la gloria. Son términos intercambiables. En la creación encontramos el propósito de Dios para dar a conocer la grandeza de su gloria. La inmensa creación, miles y miles de millones de galaxias, cada una con miles y miles de millones de soles, cada una con miles y millones de planetas. Ahí vemos cómo se expresan algunas de las características de Dios, especialmente su sabiduría y su poder para crear. Estas son algunas de las cualidades por las que Dios se da a conocer. Y desde luego, cuando nos disponemos a estudiar tanto la naturaleza que nos rodea como el espacio sideral, nos quedamos asombrados del poder inmenso de Dios para darle vida a todas las criaturas y para crear la vasta extensión del universo. Es sorprendente. Nuestra mente no es capaz de almacenar y de entender el inmenso universo, ni tampoco cuando nos dedicamos a estudiar la Tierra y el mundo donde Dios nos ha puesto, con todo lo que conlleva el estudio de las ciencias, para ver cómo Dios ha podido llevar a cabo toda esta acción mediante su poder soberano y su sabiduría. La creación, por tanto, nos evoca a Dios, hace que podamos dirigir nuestros pensamientos y nuestra mente a aquel que es el creador del universo. Lo refleja el salmista. Cuando veo, Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me quedo asombrado.
Hacia este punto podemos dirigir las palabras finales que Dios expresa después de haber creado todas las cosas en Génesis 1:31, cuando dice que todo era bueno en gran manera. Era impresionantemente bueno, no le faltaba absolutamente de nada, todo cumplía un propósito de bendición para todo. La creación declaraba la grandeza y la gloria de Dios a través de la belleza, del orden y del equilibrio, todo en armonía, todo hermoso, todo lo hizo hermoso. Todo lo que había en el cielo, todo lo que había en la tierra, manifestaba el poder del Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue el propósito de Dios en la creación? Jonathan Edwards dice: la disposición para darse a conocer o para difundir su propia plenitud fue lo que le movió a Dios para crear el mundo. Este principio lo vemos operante a la hora de hacer al hombre, porque le dio estas características al crearlo, a su imagen, conforme a su semejanza. Le dio grandeza, le dio realeza al hombre. El hombre fue el medio más destacado con el que Dios difundía las características de su ser. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 5: le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, le dio la autoridad de gobernar sobre toda la tierra. La autoridad, el poder. Y en el Salmo 19 encontramos la grandeza de la creación. Lo leíamos antes: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, la creación nos muestra que la razón por la que Dios hizo el cielo fue para dar a conocer su gloria. El cielo y la tierra en la creación manifestaban la gloria de Dios. El hombre en la creación reflejaba la imagen de Dios. Toda la creación tenía esta característica sin ninguna sombra ni distorsión. Todo era bueno en gran manera. No era bueno solo, era bueno en gran manera. Ya que en toda esta creación no había ninguna mancha ni impureza, porque el cielo, la tierra y las criaturas estaban en sintonía con Dios, toda la creación reflejaba su justicia y su santidad. Toda la creación. Es por esa razón que encontramos a Dios paseando en el huerto, en compañía del hombre. Dios estaba en medio de su creación. No había que ir a ningún lugar fuera de esta creación para estar con Dios. No, Dios estaba con el hombre. El cielo, la tierra, el hombre y todo lo que había en la inmensa creación reflejaban las características de su creador. Por eso Dios estaba en medio de su creación de una manera visible. Dios trataba con sus criaturas de una manera visible. Este era el lugar de su presencia. Pero algo ocurrió. Este es nuestro segundo punto: cómo la gloria de Dios se vio afectada por el pecado del hombre. El relato bíblico nos muestra que esto, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su creación, no permaneció así, ya que la entrada del pecado en el mundo por la desobediencia del hombre representó un cambio radical a todos los niveles, en toda la creación. La gloria de Dios en esta creación quedó disminuida, no eliminada, quedó disminuida. Y la presencia de Dios en esta creación quedó completamente restringida. Por causa de Adán entró el pecado en el mundo y por lo tanto Dios ya no podía mantener la misma situación con el hombre como antes de haber pecado. La presencia de Dios se restringió. La caída desde luego no le restó a Dios ni un ápice de su gloria, no le restó nada, pero sí que trajo una serie de consecuencias terribles para toda la creación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta por lo que va a ocurrir en el día de la redención. El entendimiento del hombre quedó entenebrecido y toda la creación quedó maldita. Llegó la muerte, la enfermedad, las injusticias, los desastres naturales, las guerras, el hambre, la peste, los engaños, la corrupción. Un caos colosal. El apóstol Pablo en Romanos 8:20 nos dice que la creación fue sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre. La creación, toda la creación. Estamos hablando de algo cósmico. La creación literalmente fue sujetada a producir lo que no sirve. No sirve para nada lo que produce la creación. Todo quedó sometido a la corrupción.
Lo que nos está mostrando el libro de Apocalipsis es el alcance del pecado, la dimensión en la que se mueve el pecado, contaminando y corrompiendo absolutamente todo. El conocimiento del hombre, el conocimiento de las Escrituras, toda la tierra está maldita, todo el universo está maldito. El pecado ha hecho estragos incalculables. Y no solamente afectó a la creación visible, sino que afectó a la estructura moral del hombre. Le dejó muerto espiritualmente, muerto, y con una naturaleza corrupta y corruptora. Esta es la consecuencia del pecado. Igual que pasó cuando Israel violó el pacto haciéndose el becerro de oro, en Éxodo 32, Dios dio órdenes para que el tabernáculo donde estaba su presencia, la presencia de la gloria de Dios en medio de su pueblo a través de ese tabernáculo, fuese puesto lejos del campamento. No podía estar donde estaban los israelitas, tenía que ser echado fuera. En Éxodo capítulo 33, versículo 7, nos dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto es lo que pasó con Dios en la creación. El hombre pecó contra su creador y la presencia del Dios de la gloria cambió. Ya no se le puede buscar a Dios en este mundo. ¿No? La gloria de Dios ya no estaba en esta creación. No solo el lugar de la presencia de Dios ya no estaba aquí, en medio de los hombres, como antes del pecado, cuando salía a pasear con Adán, sino que la gloria de Dios en esta creación fue distorsionada por completo. Algo de ella quedó, pero no con el impacto y la grandeza que tenía antes de la caída, porque la tierra y la creación ahora está maldita por causa del pecado del hombre. Esta es la triste realidad y las consecuencias del pecado. A consecuencia del pecado, toda la creación fue afectada y quedó completamente devastada. La gloria de Dios fue reducida drásticamente. Encontramos a Dios como creó todas las cosas para su gloria, como hizo al ser humano a su imagen para reflejar sus perfecciones, y nos encontramos poco después de la caída un panorama devastador, con mentira, engaño, desorden, caos, violencia y muerte. Esa fue la causa por la que Dios trajera el primer juicio sobre la humanidad, el diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 5 se nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero hermanos, este versículo lo podemos aplicar a hoy. Estamos en la misma situación. Esta es la situación del hombre, su condición natural, por su naturaleza corrupta. No puede hacer otra cosa. Y lo que empieza a brillar con una luz potentísima después de la caída es el pecado. Una luz potentísima. No solo impactó en el hombre como imagen y semejanza de Dios, sino que afectó al resto de la creación. Dios nos dice en las Escrituras que en comparación al momento en el que la tierra y el universo fue creado, ahora la creación está gimiendo. Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está sometida a la maldición, toda la creación. No está manifestando la luz de la gloria de Dios en ella, no, todo lo contrario. Está bajo la maldición de Dios, lleva sobre sí la marca del pecado, está gimiendo y está esperando la liberación, porque la creación está sujeta también a esperanza. La gente cree que solamente cuando Cristo venga los redimidos se irán con Él y aquí se acabó todo. No. Es un asunto cósmico. Todo el universo está afectado. En la segunda venida de Cristo todo el universo está afectado, porque todo el universo está sujeto a maldición. Y Cristo viene a liberar no solamente a su pueblo del pecado, sino también a la creación, que está sometida a servidumbre por causa del pecado del hombre. Dice Romanos 8:20 que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, no solamente nosotros esperamos nuestra liberación, sino también toda la creación. Todo el universo será liberado de la lacra del pecado y de la maldición. ¿Qué vemos en nuestros días
y a lo largo de toda la historia de la humanidad en aquellos que dirigen el mundo, en sus distintas áreas, que vemos en la enseñanza, en la moda, en la música, en el deporte, en la prensa, en Internet, en la política, en la economía, en los negocios, en la religión. Pues no es precisamente la pureza, ni la verdad, ni la justicia, ni la bondad lo que sobresale, ¿no? No es eso lo que se evidencia. Las características que reflejan al Creador no es lo que se manifiesta en todos los sectores de la vida del hombre sobre la tierra, sino que se manifiesta una sutileza y un poder enormemente engañoso que procura por todos los medios llevar a las personas para alejarse de Dios y de su palabra. Ese es el objetivo primero: crear enemistad entre los hombres entre sí, pervertir el sentido de las cosas, corromper todos los cimientos de la sabiduría humana, corromper las Escrituras. Este es el principal propósito de Satanás en medio del mundo caído: negar toda la evidencia de Dios y borrar su nombre de la faz de la tierra. Este es el propósito fundamental. La tierra misma nos muestra la situación a que el pecado la ha llevado. La tierra amenaza a sus habitantes con tormentas, terremotos, maremotos, fenómenos atmosféricos de diversa intensidad que por donde pasan arrasan a su paso todo lo que encuentran. El sol que nos da la vida también provoca muchas enfermedades de la piel. El aire que necesitamos para respirar en muchos casos está contaminado y a muchos lleva a la muerte. La comida encontramos que ya está manipulada con genes diversos que nos mantienen expectantes porque no sabemos cuáles son las consecuencias que tendrán los genes que se les implantan a los alimentos. La presencia de Dios abandonó esta tierra por causa del pecado. Y la gloria de Dios que se manifestaba en toda la creación ha sido drásticamente disminuida. Esta es la foto general que nos expone el libro de Apocalipsis. Esta es la foto. Las terribles consecuencias del pecado en todas las áreas de la vida y del conocimiento humano. ¿Los hombres se dan por aludidos? ¿No? Piensan que esto no va con ellos. Apocalipsis, ya sabéis cómo lo interpretan. Fantasías animadas de ayer y hoy. La Escritura, ya sabéis cómo la interpretan. Es un libro para niños. El ser de Dios, su poder, su gloria, su gracia, su misericordia, ya sabéis cómo la interpretan. Todo hay que amarse mucho y aquí no pasa nada. Creen que esta vida contiene todo lo que les satisface. Y como son engañados para confirmar ese deseo de su corazón, se entregan a amar este mundo y las cosas que hay en este mundo con pasión. Le dan su tiempo, lo mejor de su vida, sus esfuerzos, sus recursos, todo lo que el mundo le va pidiendo, el ser humano se lo va dando. Y con ello van sumando condenación a su situación legal delante de Dios. Y acarrean sobre sí condenación. Pero a pesar de esta escena que nos ha contado el libro de Apocalipsis hasta ahora, y que es el telón de fondo de toda la Escritura, que nos muestra el pecado del hombre, a pesar de todo esto, hay esperanza. Esta es la gran noticia de las Escrituras, esta es la gran noticia del Evangelio. Y es que la gloria de Dios va a ser restaurada. Esta es la gran esperanza de salvación que nos espera. Este es nuestro tercer punto. Hay esperanza porque hay un lugar donde el pecado no ha producido ni ha tenido ningún efecto. En los cielos. El pecado no ha entrado. No ha afectado nada. Está intocable. Hay un reino no contaminado, donde la gloria de Dios brilla en todo su esplendor. El reino de los cielos. Allí no ha pasado nada. Allí la voluntad de Dios es hecha al momento. Así que el cielo sigue siendo un lugar de plena satisfacción, un lugar donde el gozo y la paz no conocen límites, porque el pecado no ha podido entrar. No ha podido entrar. Pero algún día, y esta es la esperanza de los creyentes y la promesa de las Escrituras, algún día esta gloria del cielo descenderá de nuevo a la tierra y volverá a llenarlo absolutamente todo. Esto es lo que nos está llevando ahora el libro de Apocalipsis. ¿Por qué ve Juan el cielo nuevo y la tierra nueva? Porque viene la restauración de todas las cosas. Esto es lo que trae consigo Cristo en su segunda venida y después del juicio, donde va a establecer un reino eterno anunciado por las Escrituras. Por fin, Cristo va a reinar sobre toda su creación. Los habitantes del cielo,
y luego en otros sermones veremos dónde está el cielo, no donde muchos creen, los habitantes del cielo estarán con cuerpos glorificados, de manera que la situación nuestra cuando estemos en el reino de los cielos será mucho mejor que la que tuvo Adán en Edén, porque cuando estemos con Cristo no tendremos ninguna posibilidad de pecar, ninguna. Adán sí la tuvo, tenía libre albedrío, no lo olvidemos. Adán tenía libre albedrío, ejerció su libre albedrío para pecar, y esta es la consecuencia del pecado. Pero cuando estemos con Cristo en su segunda venida y tomemos nuestra herencia, se acabó. Ya no vamos a volver a pecar, no tendremos ni la oportunidad de pecar. La historia de la Biblia trata este tema, y fue precisamente para esto que vino Cristo a la tierra. Esa es la razón por la que vivió una vida perfecta, esa es la razón por la que murió en la cruz, esa es la razón por la que ascendió a los cielos, para que la gloria de Dios vuelva a ser restaurada en todo el universo. Por eso, cuando vino Cristo, nos dice el texto bíblico que una multitud de ángeles dieron alabanzas a Dios cantando «Gloria a Dios en las alturas». Dios tenía un plan perfecto para llevar a sus hijos a la gloria, y los ángeles estaban proclamando lo que ya los profetas estuvieron anunciando: «Gloria a Dios en las alturas». El apóstol Juan dice: «Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». El Dios eterno se empezó a revelar por medio de Cristo. Ya se había revelado por medio de su palabra, pero Cristo vino para cumplir, en obediencia a Dios, su voluntad. Gloria como del unigénito del Padre. En la persona de Cristo, la gloria de Dios se hizo presente en la tierra. De hecho, el texto de Juan también nos habla de que Cristo es el tabernáculo de Dios entre nosotros. El tabernáculo, tomando el símil del que había en Israel, que estaba en medio del campamento al cual todos se acercaban para adorar y para tener la presencia de Dios en medio de ellos, Cristo también ocupa ese lugar en medio de su pueblo. En Juan capítulo 17, Cristo dice: «Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese». ¿Cuál fue la obra? Que de sus ovejas no perdiese ninguna. Esta es la obra, que de sus ovejas no perdiese ninguna. Cristo llevó a cabo por medio de su Espíritu una obra de restauración a través de la cual los pecadores son transformados, como dice Pablo, de gloria en gloria. ¿Para qué creó Dios el cielo? Para su gloria. No fue para que nosotros fuésemos felices, no, para su gloria. El cielo existe para la gloria de Dios. Vemos que muchos quieren ir al cielo, pero sin ninguna relación con Dios ni con su gloria. No entrarán en el cielo. Si tú no estás interesado en la persona de Dios ni en la gloria de Dios, tampoco te interesa este tema. Porque si para ti Dios no es importante y no ocupa tu primera prioridad, no te engañes, tú no vas al cielo. Esa es la conexión que encontramos entre Dios, el cielo y la gloria. No podemos separar una cosa de la otra. El hijo pródigo dijo: «Padre, yo he pecado contra el cielo». Cuando pensamos en el cielo, pensamos en Dios y en su gloria. ¿Es para ti importante la gloria de Dios? Porque si no es importante la gloria de Dios, tienes un grave problema. Pero si para ti es importante la gloria de Dios, debes saber y debes recordar las promesas de Dios respecto a dónde van a estar sus hijos, que no es en otro lugar, sino en la gloria. Nosotros vamos a estar en la gloria, esa es nuestra esperanza. Ya somos ciudadanos del reino de los cielos, aunque todavía no hemos tomado posesión de nuestra herencia. Pero ahora, nuestra gloria, ahora es que conocemos al Dios del cielo, es que conocemos al Rey del universo, y es que pasaremos la eternidad disfrutando de su gloria. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Dios ha prometido a los que esperan en Él. De manera que esto nos debe servir de aliento. Tenemos delante de nosotros nuestra salvación. Tenemos delante de nosotros nuestra herencia. Tenemos todo el despliegue que Dios ha hecho a través de su palabra para enseñarnos esta gran verdad. Y esta verdad es para nosotros, que nos la tenemos que apropiar y tenemos que disfrutar de ella con la esperanza de que un día estaremos en el reino de los cielos, disfrutando con Cristo de su gloria. Vamos a terminar en oración.